Gloria al Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo pensé que estaban dormidos. Ahora los vi por allá como todos indiferentes, como en cuándo acabará este tiempo, Dios mío. El calor no. Diga conmigo, ¿será que yo estoy como los hijos de Elí? ¿Será? No sé. ¿Ustedes saben la historia de los hijos de Elí? ¿Cuántos saben la historia? Levante su mano los que se saben la historia de los hijos de Elí. ¿Los otros no? Digan como dice Sarita. ¿Quién es que era Elí? Ay, no mami, me va a tocar leer más la Biblia porque es que se me está olvidando todo. Me dijo esta mañana. Bueno, los hijos de Elí, vamos de una vez a la palabra, al primer libro del profeta Samuel en el capítulo 2. Amén, yo tengo la nueva versión internacional. Este coso tiene eco, ¿cierto? Sí. Espere. Bueno, amén, ya estamos ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. El título que yo tengo aquí es Perversidad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Perversos que ¿qué? Que no tomaban en cuenta al Señor. Préstamele una Biblia a la hermana, por favor, que no tiene. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla y en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre,
pues la voluntad del Señor era quitarle la vida. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, tu pueblo, junto conmigo, te damos gracias. Gracias porque no vinimos hoy aquí por voluntad humana, sino por voluntad divina. Fuiste tú quien nos regaló la vida, quien nos ha dado la salud, las fuerzas para llegar a esta casa, aún en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de lo que vivimos. Fue tu Santo Espíritu el que nos trajo hasta esta casa. Y hemos venido aquí, Señor, no a perder el tiempo. Hemos venido a escucharte, hemos venido a alabarte y hemos venido, Señor, a dejar que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón. Necesitamos escucharte, Señor, necesitamos que nos hables en esta mañana. Por eso nuestros corazones se disponen para recibir lo que quieres hablarnos. Nuestros corazones se disponen, Señor, para entender, y te rogamos que a través de tu Santo Espíritu ministres este tiempo de palabra, ministres, Señor, y me pongo como instrumento. Si de algo te sirvo, Padre, aquí estoy. No para gloria de hombres, sino para gloria y honra de tu precioso nombre. Por eso te damos la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que en esta historia tenemos varios personajes, ¿cierto? Hoy nos vamos a enfocar en los hijos del sacerdote Elí, que se llamaban Ofni y Fines. En estos versículos que leímos no aparecen los nombres, pero versículos más adelante aparece el nombre de estos dos malvados sacerdotes, que eran sacerdotes por designio de Dios en el templo, en el tabernáculo, porque todavía no había templo, en el tabernáculo del Señor. Resulta que Dios había designado a Aarón, que fue el primer sacerdote, como encargado de ministrar en la presencia del Señor, y le dijo a Aarón: tú y tus descendientes de aquí en adelante van a ser los encargados de ministrar el sacerdocio. No había nadie más del pueblo que pudiera hacer la labor, de ninguna otra tribu, de ningún otro linaje, de ninguna otra descendencia, solamente los hijos de Aarón. Era así como ¿cómo se llama? Los países donde hay reyes, como las monarquías, ¿cierto? El rey no viene de afuera, al rey no lo elige el pueblo, el rey es el que nació de primera y ya. Eso lo tienen ellos por costumbre, y así era con el sacerdocio. Ellos presentaban las ofrendas por el pueblo delante del Señor. Resulta que el pueblo solamente tenía acceso a una parte del tabernáculo que se llamaba el atrio, o sea, a la entrada. El pueblo entraba al atrio y ya. Los sacerdotes estaban en el lugar santo y había un sacerdote designado para entrar al lugar santísimo una vez al año. Qué privilegio uno poder entrar más allá del atrio. ¿O ustedes creen que no? ¿Sí o no? ¿O les hubiera gustado a ustedes estar en el pueblo de Israel, pero solamente allá mirando desde lejos aquel tabernáculo, sin poder entrar, sin poder disfrutar? Y los sacerdotes tenían ese privilegio. Los sacerdotes debían vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban ministrando la presencia del Señor. ¿Por qué los sacerdotes debían vivir en santidad? Bueno, vaya teniendo ahí en cuenta, los que escriben, váyalo escribiendo. Pero estaba ocurriendo algo terriblemente malo con los hijos de Elí. ¿Qué estaba ocurriendo? Diga conmigo, habían olvidado para qué los llamó el Dios de Israel. Pregúntele al que está al lado, a la pared, aunque sea, pero hable, dígale: tú has olvidado para qué te llamó el Señor. ¿A qué nos llamó el Señor a nosotros? No me contesta. Teniendo el privilegio de estos malvados de estar dentro del tabernáculo, algo que los israelitas, así como usted y yo, anhelamos, ellos no valoraban lo que tenían. Y si nosotros nos metemos en la película de que estamos allí en el pueblo de Israel,
que estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿cómo juzgaríamos usted y yo a esos sacerdotes? ¿Los aplaudiríamos? Diríamos, ¡hey, qué bien! ¿No? O diríamos, como muchas veces decimos, eso es ellos, que hagan lo que quieran, ¿cierto? Pero yo estoy más que segura que si nos metemos usted y yo a la película y estamos viendo a los hijos de Elí, lo primero que hacemos es señalar. Pero le tengo una noticia. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdocio era designado por el linaje de Aarón. Pero diga conmigo, yo soy un sacerdote. Usted es un sacerdote. ¿De verdad usted es un sacerdote? Amén, o como decía una amiga mía, amén. Amén. Yo soy un sacerdote. ¿Por qué? La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois. Diga conmigo, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Sí somos. ¿Para qué el Señor nos hace todo esto? Para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Yo no sé usted, pero yo en la experiencia que tuve con el Señor, yo sé que uno de sus experiencias no puede ser una doctrina, pero en la experiencia que yo tuve con el Señor, yo supe que fue pasar de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Yo supe que fue sentir el desespero, la angustia y la agonía de estar en tinieblas y que aunque abría mis ojos yo no veía nada, todo era tinieblas. Y sentía como el diablo me jalaba hacia un abismo, pero yo entendí, cuando yo leí esta palabra, yo entendí de qué me estaba hablando el Señor. Que me sacó de tinieblas y me trajo a su luz admirable, no para sentarme ahí, a esperar a que llegue el fin del mundo. No, me sacó de ahí, así como lo sacó a usted, para que proclamemos las grandezas de aquel que nos sacó de allí. Amén. Entonces, los hijos de Elí podemos ser nosotros. Qué cosa tan horrible, pero es verdad, los hijos de Elí podemos ser nosotros, porque así el sacerdocio no es el que sirve dentro de la congregación. Aquí los sacerdotes no somos mi esposo y yo, la hermana Berta y los servidores, no. Aquí cada uno que viene y se sienta en la silla, que dice que va para el cielo, tiene que ser un sacerdote. Porque si usted se muere hoy, yo le pregunto, si usted se muere hoy, ¿para dónde va? Si no está seguro que se va para el cielo, está grave. Baila como digo yo. Estamos graves. Mire, ¿para qué nos escogió Dios? Somos linaje escogido. ¿Qué es linaje? Así como la descendencia de Aarón. El linaje es la descendencia. Nosotros ya no somos descendientes de Aarón, somos del linaje de Cristo Jesús. Somos real sacerdocio. Soy sacerdote para vivir constantemente en la presencia del Señor y tener el privilegio de estar en el tabernáculo. Para eso somos sacerdotes. Ya no estamos presentando los sacrificios por el pueblo, ya estamos presentándonos nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Somos nación santa. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Pero al ser sacerdotes podemos estar sufriendo de una enfermedad muy grave. Y el Señor me daba, así como las siglas, ¿cierto? Hay entidades que se designan por siglas, como la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Pero el Señor me daba un título y yo hasta me reía. Porque los hijos de Elí tenían un síndrome, diga conmigo, que se llamaba IDEAM. ¿Ustedes conocen el IDEAM? ¿No saben qué es el IDEAM en Colombia? Sí, el IDEAM es el Instituto
de aguas, para resumírselo porque tiene una sigla que no tiene nada que ver con el nombre, de aguas y meteorológico. Ellos son los que le dicen a uno, saque sombrilla que hoy va a llover, y sale uno con la sombrilla y hace un solazo. Póngase, échese bloqueador que hoy va a ser sol, y sale uno y el bloqueador se le lava porque llueve. Viven descachados, ¿cierto? El IDEAM es el instituto encargado de la parte de meteorología y de las aguas en Colombia. Y yo decía, así como el IDEAM no le pega a media, así estos hijos de Eli no le pegaban a media. ¿La I de qué? De indiferentes. ¿Es usted indiferente? ¿Es usted indiferente al llamado que el Señor le ha hecho como linaje escogido? Resulta que esos hombres no habían entendido de la dimensión de todo lo que abarcaba y lo que significaba ser un hijo de Aarón. Y como no habían entendido que habían sido apartados solo para cumplir una labor como sacerdotes, que tenían un privilegio, ellos no habían escogido a Dios, Dios los había escogido a ellos. ¿Usted y yo escogimos al Señor? ¿Quién me puede decir aquí, ay no, yo corrí a los brazos del Señor y le dije, Señor, te necesito y entiendo que te necesito, sin haber sido primero convencido por el Espíritu Santo? No, porque uno en su pecado uno cree que está bien. Estos días hablaba con alguien que le pusimos una tarea y la hizo a la carrera. Y se da uno cuenta que hacen las tareas de sanidad de la carrera, porque dentro de la tarea, él decía, y cumplí los 10 mandamientos y yo los estoy cumpliendo. Y yo le, ¿en serio usted está cumpliendo los 10 mandamientos? Yo lo felicito. Lo felicito porque los 10 mandamientos son muy difíciles tan difíciles de cumplir que Jesús nos lo resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a usted mismo. Usted ama al prójimo, si se peló en media, ya perdió el año. Ya quebrantó toda la ley y los mandamientos. Entonces, Dios nos escogió, fue Él el que puso en nosotros el sentir, fue Él el que nos convenció. El Salmo 139, versículo 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. O sea que Él nos dio forma, Él nos escogió y Él nos convenció de recibirle. Si usted y yo estamos aquí hoy, no es por despachados. No es porque no tengamos nada que hacer en la casa. Fue porque el Espíritu Santo nos convenció y nos trajo hasta aquí. El Espíritu Santo no habita en un cuerpo pecador, pero el Espíritu Santo sí llega y convence de que entreguemos nuestra vida al Señor y que Él nos cambie y nos transforma. Por eso estamos abrazando usted y yo el llamado y el privilegio que tenemos de ser escogidos para llevar su gloria. Hemos abrazado esa verdad de que usted y yo somos sacerdotes o estamos indiferentes como los hijos de Aarón, solamente allí, comiendo, echando barriga allá en el tabernáculo, aprovechándose de toda la comida que llevaban, siendo inútiles dentro de la obra del Señor. Estamos viniendo a engordarnos y ya, indiferentes totalmente al llamado del Señor, indiferentes a lo que el Señor ha dicho que quiere que nosotros seamos una nación santa, que llevemos y proclamemos su gloria. No, si usted va por ahí sufriendo de eso, vaya escribiendo que esto es un síndrome, una enfermedad que tiene cura. Y ahorita les voy a decir cómo es cura. La D de desobedientes. Pregúntele al que está a su lado, dígale, ¿usted es desobediente? ¿Usted es desobediente? Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que estos varones conocían la ley del Señor? ¿Sí o no? Claro. Imagínense, desde chiquitos enseñándole la ley, la Torá para que pudieran servir. Esa gente se la sabía de memoria.
¿Acaso Dios les encargó una labor y no les dio la inducción, no les enseñó las políticas de trabajo, no reconocían el reglamento interno? Sí, lo conocían. Claro, el Señor no es tan malo y tan perverso. Vaya allá, trabaje allá y defienda como pueda, mi hijo. Allá lo puse. No, el Señor no es así. ¿Qué pasaba entonces? Diga conmigo, no les daba la gana de obedecer. Y a veces a nosotros, si me perdona la expresión, no nos da la gana de obedecer. Suena feo decir eso, pero es la verdad, no nos da la gana de obedecer. Aún sabiendo a qué el Señor nos llamó, qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que vivir, y nos hacemos los indiferentes, los caregallinas y somos desobedientes. Hemos escuchado mucha palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la iglesia cristiana? Años, meses, no sé. Cada 8 días, pongámosle que mínimo vaya cada 8 días al culto. Y que entre enfermedades, calamidades, días de familia, usted falte 4 o 5 veces en un año. O 6, bueno, póngale 10 pues. Menos 2 meses, le quedan 10 meses. 10 meses por 4 fines de semana son 40 veces que usted sienta en un año escuchar palabra. ¿Cuánta palabra hemos escuchado en el tiempo que llevamos y cuánta palabra hemos obedecido? Mire, usted y yo nos podemos dar todos los versículos que quieran. Yo soy perdida, todo lo que quieran, no me sigan el ejemplo. En las direcciones de la Biblia. Yo sé qué dice, pero se me olvida la dirección. Se me olvida, yo le digo a usted, vea, es que la Biblia dice tal cosa. Y sé que la dice en el antiguo o sé que la dice en el nuevo. Pero no me diga exactamente dónde dice. Yo por ahí tengo la ayuda del chismoso, que ese sí me lleva así, yo sé qué dice, entonces yo le escribo qué dice y él me dice en tal parte está. El chismoso es el Google chismoso. Nos podemos saber un montón de Biblia, pero a veces, si el Señor me ministraba estos días, no queremos que la Biblia baje al corazón, que lo que tenemos aquí baje al corazón. No queremos, no nos ha dado la gana de obedecer, no queremos. Y es la excusa que ponemos siempre. Ay, no, yo ahí voy de poquito en poquito. No, es que yo voy cambiando. Me falta, pero yo sé que ahí voy. Dígale al que está a su lado, dígale, oiga, haga caso. Haga caso. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Y eso no. Yo a veces soy, Felipe, tienda la cama. Felipe, ¿ya tendió la cama? Felipe, ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué Felipe es sordo? No, Felipe me escuchó. Felipe no quiere hacer caso. ¿Usted y yo somos sordos? No, pero no queremos hacer caso. Haga caso, es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Haga caso, no sea desobediente. Tome la decisión de cortar hoy, ya, con el pecado. No lo deje para mañana. Uno no sabe si mañana va a amanecer, si mañana va a tener la oportunidad de cambiar. Bueno, hemos visto la I y la D. Vamos para la E. La E, ¿qué creen que significa la E? Egoístas. Solo importaban ellos y sus necesidades. O mejor dicho, no eran necesidades. Eran sus malos deseos. Eran su egoísta manera de pensar. Ellos querían carne y mandaban al ayudante. Imagínense, tenían hasta un ayudante. Mandaban al ayudante, vaya tráigame la carne, pero no me traiga cualquier carne. Tráigame la mejor, la que tiene la grosura, así como la punta de anca, una que tiene como un gordito en el bordo, que le da una indigestión cuando come eso. Ellos querían
A ellos les gustaba una mujer y la tomaban, y lo peor es que lo hacían de una manera descarada. ¿De dónde eran las mujeres que estos hombres tomaban? Los versículos que leímos, las que servían en la puerta del tabernáculo. Imagínense qué piedra de tropiezo eran ellos. Todo el pueblo se daba cuenta con quién era que se acostaban. ¿Será que el pueblo quería ser como ellos? Ellos eran casados. Incluso capítulo más adelante, cuando ellos mueren en la batalla, la mujer de Fines, que está embarazada, se da cuenta que el arca del Señor había sido capturada por los filisteos, que su suegro se había desnucado, que su marido y su cuñado se habían muerto en la batalla, y ella estaba casi a punto de tener el bebé. ¿Qué pasó? Nació el bebé, y ella lo puso Icabod, la gloria del Señor ha abandonado a Israel. Israel se quedó sin gloria. Él tenía una esposa que murió en ese parto. Eran casados, adulteraban con las mujeres del servicio. ¿Por qué? Porque no les importaba sino ellos y nada más. ¿Y cuán egoístas somos nosotros cuando nos llevamos a todo el mundo por delante con nuestro pecado? Y es que yo soy así de malas. Al que no le guste, como decía mi mamá, mija, no cambia. Al que no le guste, que cierre los ojos y no la vea. Eran malos consejos que me daba mi mamá, porque es que yo no tengo que buscar la aprobación de la gente, pero yo sí tengo que vivir conforme Dios me pide. Hay cambios en mi vida que yo tengo que hacer porque yo sé que con mi pecado yo estoy afectando a los que están a mi alrededor. Y hay pecados con los que luchamos por años porque siempre estamos viendo como, ay no, eso es un ataque del diablo. El diablo me está tentando, el diablo me está atacando, pero ¿y cuándo vamos a ver lo que hay en el corazón? Porque estos hombres querían lo mejor y querían las mujeres, porque el diablo los estaba tentando. No, oiga, ay no, pues el diablo le puso a las más lindas ahí en la puerta del tabernáculo. No, estos hombres eran unos perversos. Estos hombres eran unos adictos sexuales. Yo no sé, no digamos que es porque veían las chicas por ahí mostrándoles algo, porque esas mujeres tapadas hasta lo que no tenían, no creo que mostraran mucho. Sino, sí, se las imaginaban. Era lo que había en el corazón de estos hombres. ¿Qué cosas tenemos nosotros arraigadas en nuestro corazón? Mire, una de las áreas más afectadas en nuestra vida es el área sexual, donde siempre estamos buscando el culpable afuera. El culpable de un adulterio en la pareja es mi pareja porque no cubrió mi necesidad. ¿Quién nos dijo que un esposo o que una esposa es para cubrir mi necesidad? Cuando el amor es benigno, el amor es bondadoso, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor se da al otro. Yo siempre he dicho, y es una manera egoísta en la que los hombres ven la sexualidad dentro del matrimonio, pero es por la cultura que tenemos. Que el hombre dice, no es que yo fui infiel, porque es que ella es muy fría, porque es que ella no sé qué, ya no sé. Eso en la iglesia cristiana no puede ser. Porque es que antes del hombre fallarle a su mujer, le está fallando a Dios. Y su esposa puede ser la más fría, la más indiferente, la más llevada. Vuélvase eunuco entonces. Pero no le eche la culpa a la esposa de que es que ella es la culpable porque no se organiza. Ella es la culpable, como uno en consejería de pareja escucha un montón de cosas. Es que él me dice que yo estoy gorda. Y claro, uno va llegando, va pasando los años, las hormonas van ayudándole a uno a acumular como el oso, la grasa en el vientre. Las mujeres nos engordamos cuando tenemos hijos. Eso no es excusa para uno quedarse gordo, ¿cierto? Por salud. Pero los hombres siempre tienen excusa. Yo digo, ¿qué no hay un espejo para ellos o qué? Ellos también se van derritiendo. ¿Ah? Ellos también se van derritiendo como nosotras. Pero no es excusa ni en el hombre ni en la mujer
que van a ir a ser infieles, que porque el otro no cubre su necesidad. No. A veces el refugio es la pornografía. Mire, yo me quedé boquiabierta al nivel en el que la pornografía está afectando la sociedad, los niños. A los niños les regalaron un Play. Yo no, eso es una cosa ahí toda chichipata. Y se supone que son juegos para niños, ¿cierto? Ayer buscaron un jueguito, eso tiene como 100 juegos. Buscaron un juego como de karate. Felipe era el muñeco y Sara era la muñequita. Bueno, ahí se daban hasta con un látigo. ¿Qué juego tan raro es ese? Pasaron el primer nivel y cuando cambiaron al segundo nivel, ellos en el primer nivel estaban los muñecos peleando en un desierto. En el segundo nivel aparecieron los muñecos peleando en la playa. Y oh sorpresa que cuando se movían los muñecos hacia un lado, había una mujer, pues un dibujito de esos, con una bata. Y cuando ellos pasaban, ella estaba desnuda y hacía desnuda. Y todas las muñequitas que habían allá, sin brasier. Una sin brasier así y las otras con no les muestro mi nalga, con la nalga parada. Y yo les dije, oh Dios mío, me quitan ese juego ya. Pero no estamos, me quitan ese juego ya. Porque el nivel de pornografía que se está viendo directa e indirectamente está llevando al ser humano a esto, al egoísmo, a buscar satisfacer mis deseos, mis necesidades, sin importar qué. Y el impacto de las imágenes de pornografía en nuestra mente, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que causa en el ser humano la pornografía. Una imagen que usted vea de pequeño, se le queda grabada toda la vida. Se los digo porque yo lo viví. Toda la vida, luchando con una imagen hasta que el Señor sanó mi mente y sanó mi corazón. Pero a ese nivel lleva los pecados en el área sexual. ¿Y por qué no se sanan? Porque el culpable se busca afuera. Yo acudo a la pornografía porque mi esposa, porque mi esposo no me dan lo que yo necesito. Mujeres por allá que mirando hombres altos, atléticos, acuerpados, hombres buscando las mujeres que se van a meterse a gimnasio nomás para medio vestirse. ¿Y dónde está la santidad de nosotros como sacerdote y como nación santa? Nosotros tenemos que ser diferentes. A veces nuestro temperamento no rendido al Señor nos lleva a ser egoístas y a arrastrarnos a todo el mundo por delante. El temperamento no, como ya les hemos enseñado, no hay uno bueno, no hay uno malo, todos son buenos porque el Señor los creó todos, pero sí lo tenemos que rendir al Señor, porque los coléricos y sanguíneos son explosivos, pero los flemáticos y melancólicos se guardan todo, pero cuando sacan todo a la luz, ay, pobrecito el que está al lado, que salen los trapos podridos y la comida vinagre que nos guardamos ahí, mandamos todo al carajo. Amén. La A, ambiciosos. ¿Qué era lo que mandaban estos sacerdotes a ese pobre muchacho a sacar de la olla? Lo mejor, lo mejor. No queremos carne sin grasa, eso no sabe bueno. No me den, ¿cómo se llama la carne que no tiene grasa? Uno que no compra eso que vale como 25,000 la libra. Solomo redondo, solomito, pulpito. No, ellos querían era la que tuviera grasa. No es como Dios dice que hay que esperar a que se queme la grosura porque es lo que a Dios le agrada. No, es que no es a la manera de Dios. Aquí los sacerdotes somos nosotros y nosotros somos lo que mandamos. Tráigame la carne con grasa. Por eso esos varones se habían engordado con lo mejor de las ofrendas del pueblo. Dice el versículo 29 de este capítulo 2.
¿por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Le dice el profeta al sacerdote Elí, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Mire, las ofrendas que el pueblo llevaba para el perdón de pecados estaba establecido porque Dios lo había ordenado así, que era para los sacerdotes, pero se tenía que repartir en partes iguales. Eso no era que yo como más, yo me saco lo otro, no, pero como ellos eran los hijos del sacerdote y su papá era el que dirigía la orquesta, digámoslo así para que me entiendan, entonces el papá les daba privilegios. Y los privilegios que les dio los llevaron a ser ambiciosos. Los privilegios que Dios nos da no nos puede llevar a ser ni ambiciosos, ni egoístas, ni indiferentes. Nos tienen que llevar a ser equitativos, a ser amables, a ser bondadosos. Pero nosotros somos ambiciosos cuando queremos recibir del Señor todo lo que nos da. ¿Para qué? Para engordarnos y ya. A mí no me interesa el otro. A ellos no les importaba si el resto de los sacerdotes comían o no comían. Si quedaban con hambre, si alcanzaban a cubrir sus familias o no, a ellos no les interesaba. A veces al pueblo de Dios no, a la iglesia, no le interesa lo que está viviendo el hermano. Queremos los dones, los talentos, los ministerios del Señor, ¿para qué? Para la fama, para la gloria, para que nos aplauden. Porque tristemente el ser humano está buscando ser aprobado por alguien. Y si usted no ha sanado su corazón, si usted no ha hecho un proceso de quebrantamiento delante del Señor, lo que quiere con los dones, los ministerios y lo que el Señor da es buscar el aplauso y la aprobación que nunca tuvo de pequeño. Amén o ayayay. Existe una línea muy delgada entre lo que hacemos para el Señor y lo que hacemos para la gloria nuestra. Y somos ambiciosos cuando no damos a otros lo que el Señor nos ha dado, ni espiritual ni materialmente. Somos ambiciosos cuando solo estamos enfocados y desesperados en que Dios cambie al otro. Ay, y la oración es, Señor, mira cómo me hace sufrir, Señor, mira cómo llega borracho, Señor, mira cómo me trata, Señor, mira, cámbialos, cámbialos. Y no estamos interesados en dejar que el Señor trabaje en nosotros. Y son oraciones donde el deleite por la presencia del Señor no existe. Porque uno siempre entra a pedirle algo a Dios. Eso es ambición. Señor, cámbiame a mi esposo para poder ser feliz. El Señor diciendo, oiga, pero es que lo cambio, usted sigue igual de vinagre, mija. No, se va a volver a vinagrar. Señor, cámbiame a mis hijos. No, es que yo no voy a cambiar a tus hijos porque te estoy moldeando a ti. Pero eso entra uno a orar y ay no, mejor dicho. ¿Saben qué pasa con los ambiciosos? Los ambiciosos son devastados cuando algo no les sale como lo habían planeado. Y eso se vuelve algo tan difícil de superar, porque cuando uno es ambicioso, uno es controlador. Y en el momento en el que algo se sale de mi control, ay, yo entro en una crisis. Porque yo había planeado esto, yo pensé que las cosas eran así, yo pensé que la respuesta iba a ser diferente, pero como no es como yo quiero, entonces entro en esa crisis. Diga conmigo, el ambicioso se acerca a tramar a Dios. ¿Usted sabe qué es tramar a alguien? Usted nunca se ha tramado a nadie. Bueno, eso es un lenguaje muy paisa. Tramar es tratar de convencer a alguien con tramas, con enredos, con trampas, con cosas que usted definitivamente no va a cumplir. Y Dios no está interesado en dejarse tramar. Y el ambicioso no está interesado en dejarse guiar por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Al ambicioso no le interesa que el Señor lo guíe, que el Señor lo direccione, solamente que el Señor le dé lo que le está pidiendo y ya.
Por eso es que hay sacerdotes malvados. Las iglesias cristianas hoy están llenas de sacerdotes malvados. Porque el evangelio de la prosperidad, de la mente positiva, todo esto donde yo puedo sola, donde yo, ha sacado a Dios de la ecuación. Y entonces no queremos hacer la voluntad de Dios. Hay un versículo, creo que es Pablo, que le dice a Timoteo y le dice: amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. ¿Cuán prosperada está tu alma? ¿Cuán prosperada está nuestra alma para querer prosperar en todo? A veces queremos, ay, sí, la primera parte del versículo, ay, que yo sea prosperado en todo. ¿Cómo está prosperando mi alma? La última letra de esta sigla es ¿cuál? La M de malvados. Malvados. Eran tan malvados que se habían acomodado a su pecado. ¿Cuántos años usted y yo llevamos acomodados en un pecado? Que sabemos que es pecado y que no nos ha dado la gana de soltarlo. Se habían acomodado tanto con su pecado que se habían vuelto insensibles al pecado y se habían olvidado por completo de Dios. Estaban tan acostumbrados y tan acomodados a orar de esa manera que no se imaginaban que un día les iba a llegar las consecuencias por lo que estaban haciendo. Miren, tanto tiempo ahí como sacerdotes y como Dios no decía nada, Dios no hacía nada, ellos no eran chiquitos. Imagínense, ya eran casados, ya tenían una esposa embarazada, ya tenían hijos, porque Dios le dijo a Elí: ni tú, ni tus hijos, ni su descendencia van a vivir hasta viejos, van a morir todos en la flor de la juventud. Mejor dicho, voy a acabar con todos ustedes. Pero después de que a Dios se le llenó la taza, se le colmó la paciencia de ver que estos hombres no cambiaban y que su padre les hablaba ahí con pañitos de agua tibia. No, ellos pensaban que así como iban bien. Y como digo yo, iban bien perdidos como marrano en patineta. Y un día les tenía que llegar las consecuencias, pero ellos pensaban que estaban bien. Y la iglesia hoy está siendo malvada cuando abraza las mentiras del mundo como si fueran verdades del Señor. Cuando usted y yo, aunque sea un poquito, aprobamos las mentiras del mundo, estamos siendo malvados, sacerdotes malvados. Cuando usted y yo no le damos el valor al matrimonio, que es la primera institución que el Señor tiene en su palabra, es el origen de la sociedad, es la base de la sociedad, es el matrimonio. Cuando usted dice, ay no, es que no tengan hijos, ¿para qué? Está yendo en contra de la voluntad del Señor. Cuando usted dice, ay, no se case, mejor quédese solo, eso para sufrir. Estamos abrazando la mentira del mundo y aprobando la mentira del mundo. Si no hay nada más hermoso que un matrimonio bajo la voluntad del Señor. Un matrimonio que ha sido abrazado, instituido por el Señor, es la mejor fuente de sanidad, de paz, de gozo y de deleite que el ser humano pueda tener. Cuando abrazamos tantas mentiras, ay sí, no, pues que sea gay, ¿qué vamos a hacer? Eso, los gobernantes que van en contra de Dios, el aborto, es que no, si no lo quiere tener, es que lo abusaron. Estamos yendo en contra de Dios y estamos siendo malvados. Yo leía una historia que me impactó. No sé si ustedes conocen el testimonio de este cantante cristiano brasilero que se llama J.A., que canta muy lindo. Tiene una voz hermosa y desde pequeño él creció en la iglesia cristiana. Y cuando yo escucho el testimonio de este joven, yo decía, Señor, yo no sé a mí qué me dolió, porque yo sí supe que él se declaró homosexual.
Él dijo, no, yo no soy hombre, yo soy mujer. Él se hizo un transexual. Ahorita se puso hasta nombre de mujer, como es en portugués, no sé cómo se pronuncia. Una cosa ahí toda enredada. Pero ya es una mujer. No, él es un hombre que se cree mujer. Y sigue cantando con su voz un poquito afeminada, pero sigue siendo su voz. Y hasta ahí sabía yo la historia. Cuando yo me doy cuenta que es que él, estando en la iglesia cristiana, sirviendo en la alabanza, ministrando la alabanza de la iglesia cristiana, tenía relaciones homosexuales con los pastores de esa iglesia, yo digo, Jesucristo bendito. No sé si lo abusó uno y él siguió con su cadena de pecado ahí. No sé qué le pasó. Eso fue lo que leí de la historia. El resto del chisme no lo contaron. Pero yo decía, y podemos decir, ¿qué hombres tan malvados? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Y yo dije, Señor, ¿cómo se les ocurre? Los pastores, el cantante, ¿cómo estará esa iglesia? Todos en semejante pecado. Y el Señor lo que me respondió fue, no mires para allá, mira para acá. Mira para acá y vas a enseñarle a mi pueblo, mira para acá. Porque es fácil juzgar y decir cómo se le ocurre a un pastor, pero antes de uno ser pastor, es hijo de Dios. Somos sacerdotes y tanto es el pecado mío como el pecado de ustedes que están ahí sentados. Tanto pesa el mío como pesa el de ustedes que están ahí sentados. Tanto pesa el del que sirve en la congregación como el del que no sirve. Y no creamos que porque Dios no ha hecho nada, entonces nada va a pasar. Tanto tiempo ahí, estos hombres como sacerdotes, y Dios no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Este joven tiene 27, 28 años. ¿Cuántos años estuvo sirviendo en pecado allí? ¿Y cuántos años usted y yo llevamos en pecado dentro de la iglesia? Sabiendo que el Señor nos llamó a ser sacerdotes. ¿Qué diremos usted y yo de la maldad que hay en nosotros y que nadie conoce? Porque usted y yo aquí somos Santa María siempre Virgen. Aquí somos las santas palomas, los que toleramos. Aquí pasamos muchas cosas por alto, pero ay, que nos vean en la casa. Ay, que nos vean en la intimidad. Esa maldad, esa mala manera de vivir que tenemos como sacerdotes, que hace que muchos no quieran acercarse a Cristo por lo que están viendo en nosotros. ¿Para cuántos hemos sido un mal testimonio? Yo sé que la gente pega de cualquier cosa para no venir a Cristo, yo sé. Pero usted y yo no podemos ser como ese motor que impulse a la gente a que no quiera ir a la iglesia. Vea, es que yo vi a aquel fulano o aquella fulana que va a su iglesia. Y si usted supiera lo que lo vi haciendo. Y dice uno, ¿cuánto tiempo llevamos? Y a mí eso me frustra de verdad. De verdad, yo le decía a mi esposo, ¿cómo es posible que una persona que lleve tanto tiempo sirviendo en una iglesia, que esté al frente de un ministerio no, de un grupo, usted le diga ore y esa persona no sabe qué orar? Y yo me quedé tan triste, yo le decía a mi esposo, eso ve uno con la gente de otro lado, ¿qué verán los de otro lado con la gente de nosotros? Ora y no sabe orar. Casi que oraron. Me pareció estar escuchando a Sarita, que cada que uno le dice, Sarita, ahora ella dice, Señor, gracias por traernos a nuestra casa, gracias por la comida, gracias por la ropa, gracias por no sé qué. La oración es genuina y es sencilla, pero uno no puede seguir siendo un niño toda la vida.
Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y en la manera de orar uno se da cuenta cuánto ha prosperado tu alma. Cuánto ha prosperado tu alma. Yo me quedé muy triste en la alabanza hoy. Muy triste. Tanto que ni quería abrir los ojos porque cada que abría los ojos me ponía más triste. Yo decía, Señor, así de dormidos, de ingratos, de nada y de vacíos estamos, que no somos capaces ni siquiera abrir la boca de palabras de verdad. ¿Qué palabras de verdad? ¿Cuáles palabras de verdad le dijimos al Señor hoy? No hacemos sino cantar cosas que ni entendemos y que ni vivimos. Y me van a perdonar, pero estamos cantando por cantar cualquier cosa que se atraviesa ahí. Sonó bonito y entonces ahí nos pegamos ahí. ¿Qué palabras de verdad? Cuando estamos ahí es que ya casi se acaba. Van 4 canciones, esta es la quinta, ya casi se acaba. El tiempo de la alabanza tiene que ser un deleite para mí con el Señor. Yo no vengo aquí a aprender a cantar. Yo vengo aquí porque ya aprendí en mi casa, en mi intimidad, en mi casa. Yo ya me deleité en el Señor toda la semana. Si usted viene nomás a cantar aquí cada 8 días, está mal, estamos mal. No vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a crecer, no vamos a prosperar. Nuestra alma no va a prosperar. ¿Y saben por qué se da eso? Porque es que usted y yo vemos cosas que a Dios no le agradan. Yo le he dicho a mi esposo, volele martillo a ese televisor si es necesario. Volele martillo. Él me dijo un día, lo voy a sacar, lo voy a regalar. Regálelo, no me interesa. Me interesa más usted y su santidad que el televisor. Para ver noticias, mentiras y chismes, eso lo busca uno en Google. Vemos cosas que a Dios no le agradan. Pensamos cosas que a Dios no le agradan. Decimos cosas que a Dios no le agradan. Y si lo de este cantante es un escándalo, lo que nosotros hacemos es un escándalo mayor delante de Dios. Porque usted y yo hemos escuchado palabra y no nos ha dado la gana de obedecer. Porque usted y yo hemos sido llamados a sacerdocio y no queremos hacer nada. Porque usted y yo somos malvados, egoístas cuando queremos solamente que Dios nos dé. Porque como hablaba el Señor a través de la hermana Berta, Dios es fuego consumidor. Y yo decía, el fuego consumidor, ¿y qué? Y estamos aquí que, ay no, que caiga el fuego, Señor. Manda tu fuego, como dice Marcos Barriendo. Marcos Barriendo no. Barriendo no, ya barrió. Marcos Barrientos. Manda el fuego, Señor, pero ese fuego que consuma, ¿qué? Que consuma mi pecado, que me transforme y que me haga ser una nueva criatura. Nuestra vida puede estar llevándonos derecho al infierno. Y aquí es donde a la gente no le gusta escuchar que hay un infierno. Sí hay un infierno. Y sí, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Yo quiero que me entiendan esta verdad. Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Dios no es un Dios malvado. Nosotros solitos nos vamos para el infierno por nuestra desobediencia, porque no hemos entendido quién es Cristo, qué hizo Cristo en la cruz y cómo fue que nos salvó. ¿Quién sacó a Adán y a Eva del jardín de Edén? Ellos mismos se sacaron, Dios no los sacó. Usted y yo escuchaba a un predicador, no recuerdo, uno de los bautistas que me gusta mucho, él decía, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y él decía, la salvación para el que la tiene no se pierde. Pero el que se perdió no era salvo, no la tenía. El que se perdió no tenía la salvación, porque es un regalo que Dios da y que Dios no quita. Y el que es salvo muestra en su vida que es salvo. ¿Cómo? Con su estilo de vida, con su servicio al Señor cada día. Es que servirle al Señor no es estar aquí en la iglesia. Es muchas cosas que abarcan. Servirle al Señor puede ser dar buen testimonio a sus vecinos, a su familia, que la gente quiera llegar a los pies del Señor. Podemos estar en la ruta y en la dirección equivocada por no querer hacer conciencia de nuestro pecado. Yo estos días me reía y el Señor me trajo esto a la memoria. Camilo se empezó a ir solo a la universidad que queda en Robledo. El papá lo lleva, pero el miércoles tuvo pico y placa. Y como él no se había ido solo para la universidad, sino
se había venido, pero nunca se había ido. Le toca ir en metro hasta la Floresta y allí el alimentador, la línea O del metro, que es ese bus verde. Yo no sé, él se bajó dormido, qué pecado mi niño. Se bajó dormido, se subió al alimentador en la dirección que no era y cuando él dijo, eso está muy raro, yo para la universidad no. Le tocó esperar una parada, cruzar la calle para ir a la universidad, llegó tarde, gastó más plata. ¿Será que usted y yo estamos así? Él se subió convencido que iba para la universidad. Y usted y yo podemos estar convencidos que vamos para el cielo, pero yo no sé para cuál cielo. De pronto para el segundo cielo era, si vamos un día en nave espacial, si nos vamos para Marte. La iglesia hoy está sufriendo el síndrome de Ideam. Nos estamos burlando de lo que es santo y estamos ignorando a Dios. Sabemos lo que es santo, sabemos cómo quiere el Señor. Mire, a mí me indispone profundamente ver la irreverencia que tenemos a veces dentro del servicio. A mí me duele, yo no sé qué me duele. Soy como cuando me dio COVID, que me dolía, pero yo no sabía dónde me dolía. Ver la irreverencia que tenemos. No nos importan los tiempos en el servicio. Los anuncios no son importantes. Eso hablamos más cháchara que un berraco en los anuncios. Y después, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cómo es que era? ¿Cuándo era? Si hay un anuncio nuevo, nos perdimos. El tiempo de los diezmos, hombre, si usted no va a diezmar, no va a ofrendar, por lo menos cierre los ojos y dele gracias a Dios por lo que le ha dado. Así no tenga nada para entregar aquí. Con los niños tenemos que hacer un trabajo. Yo sé que con los niños es difícil, empezando por los míos, pero tenemos que hacer un trabajo con ellos. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo con nosotros mismos, empezar a respetar y a ser reverentes en la iglesia. Amén. Es que no vinimos de parranda, vinimos a reunirnos como hermanos a darle la gloria al Señor. Hay una buena noticia y es que el síndrome del Ideam tiene cura. Diga conmigo, esa cura se llama arrepentimiento genuino y de corazón. Dígale al que está al lado, ¿cómo es que llama la cura? Arrepentimiento genuino y de corazón. No es solamente palabra. Eso que no se queden buenas intenciones, que ay, sí, no, yo me arrepiento y de boca y no pasa nada. Queremos ser libres de atadura, libres de cadenas, ¿cierto? Arrepiéntase primero. Porque hasta que yo no reconozca mi pecado, la cadena y la atadura que yo tengo, el Señor no va a cortar. Porque es como si yo estuviese ahí aferrado y agarrado diciendo, me está doliendo, Señor, no me jales más. Entonces el Señor, ay, no suelta, no quiere, no le haga. Y el mensaje del Señor para nosotros hoy es, basta ya de acomodarnos en el pecado. Basta ya de pensar que mañana cambio, o que lo que yo estoy haciendo no es tan malo, o que con eso no le hago daño a nadie, que Dios me entiende. No, eso es una cosita chiquita. Nadie se da cuenta, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que hay en mi corazón. Eso mientras yo no lo manifieste no hay problema, no hay problema. Hay un problema muy grande y es que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es fuego consumidor y que en su fuego consumidor nos puede arrasar. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Él da las herramientas, Él da los instrumentos, Él habla, Él dice, usted no quiere obedecer, sufra las consecuencias. Cuando Felipe y Sara no hacen caso, ya los dejamos porque como están tan grandes, ya para qué tanta tabla, ¿cierto? Voy a montar bicicleta, no va a salir. Mami, voy a ir a jugar con, no va a salir. Déjeme aprender, no va a aprender nada. ¿Por qué? Porque le hablé 1, 2, 3 veces y usted obedeció cuando quiso.
yo le doy permiso cuando yo quiera. Y así es el Señor. El Señor nos deja. El libre albedrío que usted y yo tenemos, y yo quiero hacer énfasis en esto que mi esposo predicaba estos días. El libre albedrío que usted y yo tenemos no es que el Señor lo quite. Seguimos teniendo el libre albedrío, pero ahorita guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Ese libre albedrío sigue estando aquí, pero yo ya no hago lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu me guía. Pero yo decido si le obedezco o no. Amén. Dios quiere realmente que vivamos ese sacerdocio, que seamos esa nación santa, que seamos diferentes, que entendamos ese fuego consumidor y que ese fuego consumidor es más que suficiente para cambiar y transformar nuestra vida. Amén. Así es que no sé si usted ya se hizo el diagnóstico, si usted tiene este síndrome del IDEAM, no se le olvide, cuando usted vea por ahí en Google que le sale a uno el estado del tiempo, que va a hacer sol y no hace sol, diga, ay, verdad, el síndrome del IDEAM, ¿cómo estoy trabajando en él? Amén. Vamos a orar entonces, no sé si ya se analizó, si necesita una prueba más a fondo, hágasela en su casa, pero lo importante es que nuestra vida cambie y que no sigamos como estos hijos de Elí, despreciando lo santo, menospreciando lo que el Señor les había entregado, ignorando la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te decimos gracias. Gracias porque aunque duele tu palabra, nos confronta, eso es lo que tiene que hacer en nuestra vida, papá. Confrontarnos con el pecado, porque hasta que no nos damos cuenta que estamos enfermos de pecado, no vamos a poder sanar. No vamos a poder acudir a ti, no vamos a poder ir con el corazón quebrantado y decirte, te fallé, papá. Te estoy fallando en esto, en esta área de mi vida, te sigo fallando, Señor. En esta área de mi vida sigo siendo un malvado y un perverso, un egoísta, un indiferente, sigo siendo un desobediente. Señor, ayúdanos, escudriñanos, escúlcanos, remuévenos, porque sin ti no vamos a poder seguir. Hemos estado pidiendo un avivamiento en esta iglesia, papá, y ese avivamiento inicia cuando nosotros entendemos a qué nos llamaste, pero también entendemos cómo estamos viviendo de mal ese llamado, cuando entendemos el pecado que hay en nuestro corazón. Señor, a veces queremos la palabra suave, que nos suba el ánimo, que nos dé esperanza, pero hay esperanza cuando nos arrepentimos. Esperanza de vida eterna, esperanza de salvación, esperanza de prosperidad, a la medida en la que nuestra alma prospera delante de tu presencia. Padre, ayúdanos porque sin ti no vamos a poder seguir. Ayúdanos, Señor, porque queremos ver una iglesia viva, pero viva en tu espíritu, no viva de boca hacia afuera, no una iglesia que grite, que salte, que aplauda, que cante, pero que su corazón esté vacío y lleno de pecado, lleno de secretos que estamos ocultando por vergüenza. Queremos una iglesia que salte, que cante, que vibre en tu presencia, porque ya recibió el perdón que tú le diste. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Esa nación santa es la que nosotros queremos ser. La nación somos nosotros, Señor, y queremos vivir esa santidad. Queremos vivir esa entrega y ese sacerdocio genuino al que tú nos has llamado y al que tú nos has entregado. No por mérito propio, sino por tu Hijo Jesucristo. Llévanos, Señor, a nuestro hogar y no permitas, yo te lo ruego y te lo suplico, que olvidemos esta palabra. Señor, que cada vez que estemos haciendo lo malo, nos recuerdes esta palabra y estos hijos de Elí. Porque si señalamos para juzgar es porque no queremos ser como el otro es. Queremos ser mejor que eso. Tú nos has llamado a ser mejores cada día delante de tu presencia. Gracias porque la puerta está abierta y podemos entrar con confianza.
Hoy no tenemos acceso solo al atrio, tenemos acceso al lugar santo. Y es más, al lugar santísimo donde habita tu presencia, no solo una vez al año, sino cada día de nuestra vida, para darte gloria, para darte honra y para alabarte, bendecirte y exaltarte. Y eso es lo que queremos hacer todos los días de nuestra vida, deleitarnos en el lugar santísimo, con aquel que está sentado en su trono, cuyo trono es trono de gloria, trono de poder, trono de autoridad, trono de amor y de justicia. A ti, precioso Rey, a ti, solo a ti, damos la gloria en esta mañana y te decimos gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú habitas en este lugar y gracias porque nos has dejado tu Santo Espíritu que vive en nosotros. A ti la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús y sus hijos decimos amén.